¿Qué tal? Muy buenas tardes. El nombre del proyecto integrador es Investigación de los Derechos Humanos. Soy estudiante de prepa en línea CEP y mi nombre es Griselda Domínguez Valdés. Pertenezco al grupo M8CG16-052 y el nombre de mi facilitadora es Heréndira Cabrera y Rodríguez. En este video les explicaré cómo se plantea una investigación. El tema de la investigación es discriminación a los pueblos indígenas de la Huasteca Potosina. Como primer paso tenemos la introducción. En esta investigación se pretende resaltar el valor de los pueblos indígenas hacia la diversidad cultural en el estado de San Luis Potosí y de qué manera se violan sus derechos humanos. También resaltar el vínculo entre diversidad cultural y derechos humanos para promover la cultura del respeto hacia la diversidad cultural. Paso número 2. Objeto de estudio. Responder a la pregunta detonadora. ¿Cómo afecta la discriminación de los pueblos indígenas a la diversidad cultural en San Luis Potosí? El elemento a investigar será las acciones de la institución CNDH para la protección de los derechos hacia los pueblos indígenas. El periodo temporal que se abarca es la época actual, año 2019, y cómo este fenómeno ha influido en mi entorno. Paso número 3. Planteamiento del problema. En la actualidad, en pleno siglo XXI, en el estado de San Luis Potosí, se vive el fenómeno de la discriminación hacia los pueblos indígenas que se localizan en la zona media de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Los variables son: quien los discrimina considera que los indígenas son inferiores por sus rasgos físicos, color de piel, forma de vestir, por su lengua o idioma, su posición socioeconómica o sus costumbres y tradiciones. Los pueblos indígenas enfrentan muchos desafíos y sus derechos humanos son violados con frecuencia. Se les priva de su derecho a controlar su propio desarrollo con base en sus valores, necesidades y prioridades. Tienen escasa representación política y no tienen acceso a servicios sociales. A menudo se les excluye de los procesos de consulta sobre proyectos que afectan a sus tierras y con frecuencia son víctimas del desplazamiento forzoso, como resultado de actividades comerciales, como la explotación de sus recursos naturales. Naciones Unidas ha hecho hincapié en el problema de la discriminación contra los pueblos indígenas desde el primer decenio de lucha contra el racismo y la discriminación racial, emprendido entre 1973 y 1982. Paso número 4. Objetivos y preguntas de investigación. Objetivo general. Conocer los grupos étnicos en San Luis Potosí y las acciones de la institución CNDH lleva a cabo para combatir el problema. Objetivo particular. Investigar a los grupos indígenas, identificar sus problemas, reconocer el valor de sus comunidades como parte fundamental de nuestra cultura y promover el respeto hacia estas. Preguntas de investigación. ¿Cómo afecta la discriminación de los pueblos indígenas a la diversidad cultural en San Luis Potosí? ¿Qué acciones se lleva a cabo para combatir el problema de la discriminación a la gente indígena? ¿Cómo podemos participar para que sean respetados los derechos de los pueblos indígenas? Paso número 5. Justificación. Las razones personales por las que realizo esta investigación sobre este tema es porque me sensibilizo por la discriminación que sufren los pueblos indígenas, ya que cuando yo era niña fui víctima de bullying y no me gusta ver que otras personas se les discrimine solo por tonterías como el color de piel, idioma o forma de vestir. Las razones sociales
son que me parece que los pueblos indígenas tienen un valor muy importante en cuanto a enriquecer nuestra diversidad cultural y tradicional. Las razones profesionales, estoy aprendiendo a investigar en cuanto a un tema que se relacione con derechos humanos y diversidad cultural en mi comunidad, y me pareció congruente que la relación que hay entre los indígenas con todo lo que abarca en cuanto a tradiciones y cultura, y el papel que juega los derechos humanos para que estas personas puedan desarrollarse en un contexto libre y con respeto para que haya paz entre los pueblos. Paso número 6. Delimitación espacial. El primer mapa se muestra el estado de San Luis Potosí, haciendo énfasis en donde se localiza la Huasteca Potosina. El mapa número 2, lo que está sombreado de amarillo, es la comunidad donde yo vivo, que es el centro de San Luis Potosí. El mapa número 3, lo que está sombreado de color negro, es el municipio de Santa Catarina, San Luis Potosí, y es donde se encuentra la etnia relacionada Pame. Y en el mapa número 4, lo que está sombreado con color rojo, es el municipio de Ébano, San Luis Potosí, y es donde se encuentra la etnia relacionada Huasteco. Paso número 7. Población. Participantes en la investigación: yo, Griselda Domínguez Valdés, con la ayuda de páginas de internet seguras y documentación automatizada. Paso número 8. Marco teórico. Derechos humanos, diversidad cultural, pueblos indígenas, discriminación y responsabilidad. Dado que el trabajo de investigación se centrará en los derechos humanos y los pueblos indígenas como parte fundamental de la diversidad cultural, resulta fundamental dar la definición que aquí se les atribuye. En 2006, según Kindow, afirma que la diversidad se define no tanto por la oposición a la homogeneidad, sino por la oposición a disparidad. Es sinónimo de diálogo y de valores compartidos. En efecto, el concepto de diversidad cultural, así como biodiversidad, va más lejos en el sentido de que considera la multiplicidad de las culturas en una perspectiva sistémica, donde cada cultura se desarrolla y evoluciona en contacto con las otras culturas. Aquí vemos que la diversidad es sinónimo de diálogo y valores compartidos, conceptos muy importantes a la hora de entender la importancia del respeto hacia la diversidad cultural en todo lo que engloba. Parte importante de la diversidad cultural son los pueblos indígenas, que son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que se han contribuido a la construcción de México moderno. Sierra 2010. Se define como pueblo indígena a los que asumen una identidad étnica con base a su cultura, sus instituciones y una historia que los define como pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades mesoamericanas. Es importante respetar todas las formas de diversidad cultural, haciendo énfasis en la discriminación hacia la gente indígena de mi ciudad. Según la Comisión de Derechos Humanos, documento publicado en 1998, cada hombre, mujer, niño tiene derecho a estar libre de discriminación basado en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como otros derechos fundamentales que dependen de la realización para la protección de la discriminación. Que se les respete este derecho es fundamental para un desarrollo con dignidad e igualdad. Es importante darnos cuenta de lo que nos une a ellos, porque forman parte de nuestra diversidad en lugar de resaltar lo que nos diferencia y nos aparta. La CNDH nos facilita una página de internet que es www.cndh.org.mx
para responder nuestras dudas. Por ejemplo, ¿qué es la CNDH? La cual es un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna autoridad. Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son inherentes y todos tenemos derecho a que se nos respeten. De lo contrario, existen esas instituciones que se encargan de hacer valer nuestros derechos. Sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de hacerlos valer, convirtiéndonos en defensores de los derechos humanos y defender a estas personas que su único trabajo es defender nuestros derechos al no ser neutral ante las injusticias, porque si no, estarías del lado del opresor. Debemos alzar la voz cuando veamos una injusticia, porque nunca sabes cuándo vas a estar del otro lado. Paso número 9. Metodología. La información que obtuve fue por medio de la metodología mixta. El punto de referencia que guió el desarrollo de mi investigación fue el promover los derechos de los indígenas para que se respeten, haciendo énfasis en la no discriminación. Realicé una investigación objetiva por medio de la recolección de datos, ya que emplea información de fuentes confiables. Realicé una búsqueda por medio de documentación automatizada, ya que me permitió acceder al conocimiento por medio de un soporte informático. Lo que orientó mi búsqueda fue partir de preguntas específicas, delimitando el tema y buscando solo lo que me había planteado. Esto me permitió determinar y definir lo que quería saber como el problema o el objeto de estudio. Les comparto mi experiencia al hacer una investigación científica en las ciencias sociales. Fue una experiencia grata y con mucha responsabilidad social, porque mi objetivo fue transmitir y crear conciencia sobre la igualdad humana y promover el respeto hacia los indígenas, no solo los que se encuentran en mi localidad, sino los de todo el mundo. Si no llevamos a la práctica el respeto hacia la diversidad cultural, esta investigación serán letras muertas. Gracias.